Buenos días, ¿cómo están? Espero en Dios que se encuentren muy bien, gracias a Dios. Yo muy contenta de poder otra vez encontrarme con ustedes a través de este medio. Y ya saben que el impartirles clases para mí me llena de mucha energía porque para mí el compartir lo que Dios me ha regalado y ayudarles a ustedes, más bien acompañarlas a ustedes en el camino de fe, a mí me hace muy, muy feliz. Entonces, pues antes de iniciar nuestra clase, el tema de hoy es la doctrina social de la iglesia. Entonces, vamos a hacer una oración especial para este tema. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que nos ilumine y nos haga fuertes para poder comprender qué es lo que quiere de cada una de nosotras y seguir luchando por la justicia y atender a los más vulnerables. En un momento de silencio vamos a pensar en toda la pobreza, las injusticias, todo lo que la gente está sufriendo. Y vamos a decir, amigo Jesús, esta mañana te pedimos por todas las situaciones del mundo, por aquellas que en lo que los seres humanos dañan al hombre, se olvidan de ti y lo que es peor, te culpan de lo que están viviendo. Señor, danos un corazón sencillo y noble para poder seguir hondando en tu amor y seguir orando por los más vulnerables. Te pedimos a ti, Virgen María, que nos sigas acompañando en este caminar y que seamos también servidoras como tú lo hiciste en aquel tiempo cuando dijiste sí al plan de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar con un tema nuevo, doctrina social de la iglesia, después de haber profundizado el séptimo mandamiento y el décimo mandamiento, usar bien los bienes de la tierra. Y bueno, este tema de la doctrina social de la iglesia solamente nos trae tres temas, ¿sí? Que es la persona y la sociedad, la DSI y la moral social, la justicia social. Este, Cuando dice DSI, voy a estar diciendo mucho yo, DSI que significa Doctrina Social de la Iglesia, ¿sí? Para ir asociando conceptos. Bueno, ¿y, ¿y qué es la doctrina social de la Iglesia? Si estuviera en clase, yo te hubiera preguntado, ¿quién ha escuchado hablar de este término? Doctrina social de la Iglesia. Mira, a mí me encanta cuando estamos en clase y separando las palabras y saber si conocemos el concepto o no. Doctrina significa enseñanza. Entonces, hay una enseñanza, doctrina. La doctrina es una enseñanza. Social, pues ya sabemos que es la relación que tenemos con el otro. Y iglesia significa convocados, ¿sí? Convocados universalmente. Entonces, si juntamos así las palabras que dije, es una enseñanza social para reunirnos. Entonces, la doctrina social de la iglesia es digamos, un apartado de la iglesia que nos propone para que nosotros luchemos por los más desvalidos y por los más vulnerables, ¿sí? Entonces, este tema inicia con el Evangelio de Lucas que nos habla de Saqueo. No sé si recuerdas quién es Saqueo o lo has escuchado, seguramente que sí, porque en misa lo han de haber mencionado más de alguna vez. Saqueo era una persona usurera, ese término ya lo tienes tú
muy, muy bien asimilado. Era un usurero que cobraba, llegaba una persona y bueno, nos remontamos a aquel tiempo y le decía, necesito un denario. Y entonces se le decía, ok, te voy a prestar el denario, pero me vas a regresar 5 de uno que te estoy prestando. Entonces, así abusaba de mucha gente hasta que un día escuchó hablar de Jesús. Y entonces dijo, ay, quiero conocer a Jesús. ¿Cuál era la característica de Saqueo física? Dice la Sagrada Escritura, que era muy chaparrito. Entonces, él escuchó que Jesús iba a pasar por donde él vivía y entonces sale y busca cómo le hago para encontrarme con él. ¿Y sabes lo que hace? Se sube a un árbol. El árbol que lo menciona la escritura que se llamaba sicomoro, se sube a un sicomoro y desde arriba está viendo porque pues había mucha gente y no lo dejaban ver pues por su estatura, va y se sube y ¿qué pasa? Que justo pasa Jesús donde estaba el sicomoro y Jesús eleva su mirada y le dice, hey, baja Saqueo que voy a ir a comer a tu casa. Pues la gente empezó luego a murmurar, hoy va a ir a comer con un pecador y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues resulta que estando en la comida, en la convivencia, Jesús tratándolo de lo más normal, nunca juzgándolo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se para Saqueo y le dice a Jesús, Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he engañado a alguno, le voy a regresar 4 veces más. ¡Wow! La convivencia con Jesús le transformó el corazón. Y Jesús se levanta y les dice, ha llegado la salvación a esta casa. Porque Jesús lo dice, no he venido a buscar a los que ya están salvados, sino a los que están perdidos. Entonces, esto es justamente la doctrina social de la iglesia. Y esto, ¿sabes? Me hace recordar hace mucho tiempo que estuve de misiones y estaban unos chavos así, pues, vándalos, ¿sí? Eran pues los malitos de ahí de la comunidad. Y entonces empezamos a acercarnos con ellos y les tocamos el tema de la Virgen de Guadalupe. Guadalupanos son, no creen en Dios, pero sí en la Virgen de Guadalupe. Pues ellos, el acercamiento que tuvimos, no los juzgamos, estuvieron con nosotros apoyándonos en toda la misión. Me encantó, ¿no? Y lo comparo con esto porque muchas veces cuando no juzgamos, salvamos. Y cuando juzgamos, la cosa está que si vas a juzgar es porque vas a salvar dicha situación. Bueno, entonces empezamos con el tema de el ser humano es un ser social. El hombre no vive a gusto solo, en soledad, siempre va a buscar la compañía de otro. Mira, a pesar de que muchas personas vivimos solas, digo, me incluyo, yo vivo sola, sí, literal, aquí en casa estoy sola, pero yo sé que el día con día salgo a relacionarme con más personas, ¿no? En este caso, yo las extraño mucho, ¿por qué? Porque yo sabía que llegaba a mano amiga y llegaba al colegio y las veía, me saludaban, dialogaba y de hecho hasta puse este letrerito porque es parte de que se extrañan los detalles de salirme a recibir, de lo que hacíamos el cuadrito del pizarrón, estar ya cállate, no, que guarda silencio, guarda silencio, guarda silencio, 1, 2, 3, y todo el asunto que hacemos en clase se extraña. Entonces, la condición, digo, ya desde hace mucho tiempo, la condición de vivir solos no es bueno para el hombre. Y la filosofía viene, fíjate, desde Aristóteles que nos dice, el hombre es un ser social por naturaleza. O sea, todos necesitamos de los demás. Entonces, la persona es y debe ser desde el principio sujeto y fin de toda institución social. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona, pero también para otras asociaciones.
Siempre cuando hacen una asociación buscan el bien común. Chicas, el bien común, vívanlo día con día y créanme que van a crear un mundo diferente en su entorno. ¿Sí? Yo les digo, o sea, con el simple hecho de que si tú vas pasando y ves en la mesa un vaso que ya nadie está ocupando y que sí, probablemente lo dejó tu hermano o tu papá o tu hermana, pues yo lo muevo y lo lavo y lo dejo ahí. Ese es un sentido común. Pero lo más importante sería que si yo dejé el vaso, yo lo lavo, yo lo guardo y lo dejo en su lugar para cuando llegue otro lo encuentre. ¿Sí? Si viviéramos el sentido común, estando en los supermercados, no vas a tomar una cosa y después no te la vas a llevar y la dejas en cualquier pasillo. A mí me da mucha tristeza a veces ver que dejan carne en los pasillos, a veces hasta de ropa. O sea, y luego al día siguiente yo llego y esa carne me la llevo y luego me hace daño. O sea, si pensáramos en el otro. Bueno, entonces, lo que está en juego, por tanto, es la dignidad y los derechos de la persona y la paz en las relaciones entre las comunidades. Por eso, el tema de la justicia y la solidaridad se fundamentan en la DSI. ¿Y cuál es el culmen de esto? El mandamiento del amor, ¿sí? Y a mí me encanta cambiarle la palabra mandamiento y vamos a poder poner la confidencia del amor que Jesús nos dejó. Les hago una confidencia, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Les confío esto para que ustedes hagan lo mismo. En consecuencia, la moral social no, es una exigencia para nosotros los cristianos que nos enseña a no tener una moral individualista. Para esto es necesario poner atención a los problemas sociales, ¿sí? Entonces, la doctrina social de la Iglesia es el Evangelio de Jesucristo aplicado en la vida del hombre. Vuelvo a repetir, la doctrina social de la Iglesia es el Evangelio aplicado en la vida social del hombre. Entonces, si te fijas, va muy ligado a vivir el Evangelio con vivir la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el origen de la doctrina social de la Iglesia, fíjate, tiene sus raíces hace mucho tiempo, en el siglo XIX, con León XIII, donde él empieza a difundir diferentes encíclicas. Encíclicas significa en ciclos, muchos ciclos, que quiere decir que es ¿cómo te diré? Una revista chiquita donde nos da una enseñanza el Papa y la distribuye, por eso se llama encíclica, la cicla, la lleva a todas las partes del mundo para que estudiemos lo que nos quiere decir. Entonces dice, el origen de la doctrina social de la Iglesia se remonta a las enseñanzas de Jesús y a los apóstoles, ¿sí? Después se fue desarrollando a lo largo de los siglos gracias a la enseñanza de los doctores de la Iglesia desde el plan de León XIII y se ha difundido con frecuencia por medio de numerosas encíclicas. Entonces, la DSI trata de los derechos y deberes de los católicos en la vida social. Entonces, este espíritu de la DSI te va a llevar a salir de ti para los demás. Y aquí tenemos, aquí tenemos a un hombre que nos va a dar una enseñanza, pero antes de hablar de él, quiero decirte que la persona humana es el centro de la DSI. No nos vamos a preocupar por los muebles, por las propiedades, sino nos vamos a preocupar por la persona. Por lo tanto, esta doctrina es una constante llamada a la solidaridad entre todos los hombres del mundo. ¿De quién te voy a hablar? Del Monseñor Óscar Romero. Se le conoce como mártir de la justicia social. Él vivía en El Salvador, es salvadoreño. Fíjate, es interesante, ojalá y
te llame la atención su vida y veas la película. Hermosa película que te deja una enseñanza. Él lo nombran obispo y según lo nombran porque era muy pacífico y no se metía en nada y era callado y era muy sumiso y hacían lo que él decía, ¿sí? Entonces, él llega a El Salvador como obispo a una ciudad digamos, de El Salvador y él empieza a ver muchas cosas, justamente el tema de la guerrilla que se vivía en aquel entonces. Sí, no estamos hablando de hace mucho tiempo, digo, él muere en 1980, estamos hablando cerca de 30 años atrás. Él empezó en sus homilías se expresaba que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con los campesinos, les empezaban a quitar sus tierras y abusaban de, pues la autoridad del gobierno abusaba y él empezó a decir y pues ojalá te llame la atención ver la película. Él empieza a defender a los pobres, a él le cierran la iglesia, él se mete a la fuerza, o sea, el que crean que era sumiso, que lo iban a controlar, salió todo lo contrario. Y resulta que una vez, ya estando, ya lo habían perseguido varias veces, le habían dicho que lo iban a asesinar, y él siguió adelante, seguía con el plan de Dios que era la persona humana y su dignidad y solidarizarse con todos aquellos pobres, porque si les quitaban una vez les quitaron un autobús y les dijeron, pues si no van a ir a votar y se van a ir caminando, él se baja de su carro y se va caminando con toda la gente entre los soldados, ¿sí? Y bueno, el culmen de la película es cuando Monseñor Romero está celebrando la misa y justamente en el momento de la consagración llega un soldado y lo mata. Es real, ¿eh? Esta película es real. Entonces dice, fue asesinado mientras oficiaba la misa. El día antes insistió, no es el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre. Todo hombre y mujer tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacerse respetar sin condiciones. O sea, lo dijo bien claro, movió a las autoridades que él pues terminó siendo mártir, lo asesinaron y gracias a esto pues sí se movió muchos corazones. Bueno, pues tenemos tarea, hay que verla y hay que hacerla y ojalá y te dieras la oportunidad de ver la película de Monseñor Romero, así lo buscas en YouTube, sí está, para que te ayude a ahondar más en el tema. Fíjate que te comparto que he estado tratando de subir videos en Aula 24 y no se va a poder. Entonces voy a estar mandando algunos videos para retroalimentar el tema por Classroom, para que las que tienen ahí la cuenta pues se sigan metiendo ahí, y segunda pues díganle a las demás compañeras que se que me acepten la invitación para que ustedes puedan entrar. Hay que ver también la clase, es importante que ustedes logren ver toda la clase, pongan su nombre y pues a seguir trabajando. La DSI entonces es un impulso para nosotros los cristianos para luchar por las injusticias sociales. Ojalá y que Dios nos dé la fuerza y la valentía para hacerlo siempre desde lo más pequeño. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Que tengas bonito día.